queridos amigos de su canal Hojas de Otoño. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y en estos momentos vamos a hablar de una parábola maravillosa que tiene unas enseñanzas muy valiosas para cada uno de nosotros. Y es la parábola que encontramos en Mateo capítulo 25 y la conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. Así que vamos a estudiar y vamos a permitir que Dios nos pueda guiar en este momento. Mateo 25, versículo 1. Vamos a analizar detalle por detalle. Aquí tenemos una enseñanza preciosa y yo sé que todos podemos beneficiarnos en este estudio. Dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y vamos a analizar el primer detalle. Dice que son 10 vírgenes, pero ¿por qué se dice que son vírgenes? Vamos a mirar en Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 4 y 5, ¿por qué se dice que las 10 son vírgenes? Apocalipsis 14, 4 y 5. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Dice que cuando se le llama a un grupo de personas vírgenes, es porque no se han contaminado. Es porque en su boca no se ha hallado engaño, y dice que es porque siguen al Cordero de Dios por donde quiera que él va. Quiere decir que estas 10 vírgenes todas son religiosas, son creyentes, porque dice que siguen al Cordero de Dios. Así que el primer punto es que las 10 vírgenes todas son creyentes. Pero hay algo allí también muy interesante, porque dice que las 10 vírgenes todas tienen lámparas. ¿Y qué representa la lámpara en la Biblia? Según el Salmo 119 y el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que si ellas todas tienen lámparas, quiere decir que todas tienen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios representa esa lámpara que nos conduce, que nos alumbra el camino en lugar oscuro. Qué interesante, porque a veces llegamos a pensar que las 10 vírgenes o las 5 prudentes pues son religiosas, tienen lámpara, tienen Biblia, pero que las insensatas pues simplemente no son creyentes y son mundanas. Pero resulta que todas tienen Biblia, todas leen la palabra de Dios. Vamos a leer un pensamiento que encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, muy interesante. Dice: las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Noten que profesan una fe pura y dice que todas profesan esperar al Señor. La gran esperanza para cada uno de nosotros, para todo creyente, es esperar la segunda venida de Cristo. Y dice que las 10 vírgenes todas están esperando la segunda venida de Cristo. Y más adelante vamos a notar cuál es la diferencia, qué es lo que diferencia a las 5 prudentes y a las 5 insensatas. Pero hasta este momento no hay ninguna diferencia,
porque dice que todas esperan al Señor. Dice que profesan una fe pura. Y también dice que todas tienen lámpara, que es la palabra de Dios. Hasta aquí no hemos notado ninguna diferencia. Qué interesante. Las lámparas representan la palabra de Dios. Entonces aquí comprobamos en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 282. Mateo 25, versículo 2 dice: y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí comenzamos a ver las diferencias, pero tenemos que aclarar con la Biblia qué representa a una persona prudente y qué representa a una persona insensata. Entonces vamos a ir allí a Mateo 24, versículo 46. Mateo 24, versículo 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que una persona prudente es la que le da el alimento a tiempo a su familia. Dice que es un siervo prudente. Dice que es bienaventurado cuando su Señor si lo encuentra haciendo así. ¿Y qué clase de alimento es la que debe dar este siervo a su familia? Sin duda alguna que es el alimento espiritual. Es aquel siervo o aquella persona o aquella virgen prudente que reúne a su familia, que le comparte su palabra, que le hace el culto. Es aquel que todos los días en su hogar enciende esa lámpara y comparte la palabra. Dice que es bienaventurado si cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo cómo? Compartiendo la palabra a tiempo con su familia. Y no solo con su familia en el hogar, sino también con su familia espiritual. También compartiendo en la iglesia, pero también compartiendo con sus parientes. Así que las vírgenes prudentes son aquellas personas que estudian la palabra, que encienden la lámpara, pero son aquellas personas que comparten la palabra con su familia, con la iglesia, con sus seres queridos. Qué interesante. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 7 y vamos a mirar otro detalle de las vírgenes prudentes. Mateo 7 y vamos a mirar los versículos 24 y 25. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que es aquella persona que oye la palabra, pero que practica la palabra. Aquella persona que vive el evangelio. Pero lo más interesante es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen los vientos, cuando vienen las dificultades, dice que su casa no cae porque edificó sobre la roca. Y entonces acá podemos preguntarnos, ¿qué representa edificar su casa sobre la roca? ¿Quién es la roca? Es otro detalle que vamos a aclarar en este momento. ¿Quién es la roca? Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4 dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué interesante! La roca representa a Cristo Jesús. Quiere decir que las vírgenes prudentes estudian la palabra, comparten la palabra, viven la palabra, pero además de eso, edifican su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Tienen una relación íntima con Jesús, caminan con Jesús y permiten que Cristo Jesús guíe sus vidas. Qué interesante. Entonces ya tenemos los detalles que identifican a las vírgenes prudentes. Y yo les pregunto, ¿será que tú tienes las características de las vírgenes prudentes? Ya tenemos que comenzar a hacer la diferencia. Si yo realmente soy una virgen prudente o si soy una virgen insensata. Pero aquí hay otro detalle muy interesante. Vamos a notar qué representa a las vírgenes insensatas. ¿Qué es lo que identifica a las vírgenes insensatas? Vamos a analizar allí en Mateo, en el capítulo 7, el versículo 26 y 27. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Note que la diferencia es muy mínima, porque dice que las insensatas también oyen la palabra, porque ellos tienen la lámpara, porque ellos tienen la Biblia. Quiere decir que ellos oyen la palabra, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no viven la palabra. Que ellos tienen una teoría de la palabra. O sea, ellos tienen información, pero no la colocan en práctica. Así que no basta con tener una teoría de la verdad. Las vírgenes prudentes son las que practican la verdad. Vamos a compartir un texto del Espíritu de Profecía que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 283. Dice: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Así que la teoría de la verdad, si no va acompañada de la dirección del Espíritu Santo, dice que no pueden santificar el corazón. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es cuando yo leo la palabra, cuando estudio la verdad, cuando tengo una teoría de la palabra y le permito al Espíritu Santo que encarne la palabra, que me ayude a vivir la palabra, a practicar la palabra. Así que esa es la diferencia. Que las prudentes estudian la verdad, viven la verdad, edificaron sobre la roca que es Cristo, mas las insensatas también escuchan la verdad, pero no la colocan en práctica. Tenemos que ir sacando conclusiones. ¿Seré yo una virgen prudente o seré insensata? Qué interesante que nosotros nos vamos cuestionando, porque debemos entregarle nuestra vida al Espíritu Santo para que Él santifique nuestra vida, cambie nuestro corazón
y transforme nuestro carácter a la imagen y la semejanza de Cristo. Hay otros detalles allí en la parábola, en Mateo, capítulo 25, y nos dice: las insensatas tomaron sus lámparas y tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Noten que ellas hasta tenían lámpara y tenían aceite. Dice el versículo 5, Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay algo aquí muy particular, y es que dice que todas se durmieron. Porque uno puede llegar a pensar de que solamente se durmieron las insensatas, pero que las prudentes, como tenían lámparas, como vivían la palabra y como tenían el Espíritu Santo, pues sencillamente no se durmieron. Pero dice el texto, Mateo 25, 5, que todas cabecearon y se durmieron, porque el esposo se estaba demorando. Y saben que esta parábola se aplica a los últimos tiempos, porque el esposo, que representa a Cristo, se está demorando. Y entonces dice que todas se durmieron. Quiere decir que toda la iglesia se durmió. ¡Qué tremendo! Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí tenemos que hacer un llamado a toda la iglesia. Aquí tenemos que hacer un llamado tanto a las prudentes como a las insensatas, porque todas están dormidas. ¿Y cuál es el llamado? Para que despertemos. Tenemos que despertar, tenemos que permitir que ese clamor de medianoche, que ese clamor guiado por el Espíritu Santo pueda despertar la iglesia, pueda despertar a los laicos, pueda despertar a los pastores, a toda la iglesia, a los jóvenes. Necesitamos despertar. Hay un versículo allí en Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 14, que nos hace un llamado a todos para que despertemos y prediquemos el Evangelio. Efesios 5, 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice: levántate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar en la iglesia, pero podemos estar dormidos, e incluso dice el texto, muertos espiritualmente. Lo único que puede reavivar la iglesia, que puede levantar la iglesia, que puede vivificar la iglesia y a un cristiano, es el poder del Espíritu Santo. Es ese aceite extra que nosotros, para que la lámpara pueda arder, tenemos que aplicarle el aceite que representa el Espíritu Santo. No basta solo con tener la palabra, no basta solo con tener la Biblia, la lámpara, sino que cuando leemos la palabra y permitimos que el Espíritu Santo encarne la palabra y vivamos la palabra, ahora somos esos cristianos poderosos, esas vírgenes prudentes pero despiertas, porque nada nos sirve estar dormidos. Hay otro pasaje aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y aquí nos hace un llamado para que no durmamos, sino para que velemos y seamos sobrios. Y a los que están dormidos se los compara
con la embriaguez. Y cuando una persona pues está embriagada, no está en su juicio cabal, ¿cierto? No sabe lo que hace. Y lo contrario de estar embriagado es estar sobrio, tener una mente clara, tener un pensamiento claro para tomar buenas decisiones, para discernir la verdad, para compartir la verdad. Así que tenemos que despertar. No podemos estar en tinieblas, porque dice que las 10 vírgenes se durmieron. Pero solo cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, lo puede despertar, lo puede vivificar, lo puede resucitar para que se despierte, para que esté sobrio, para que esté velando y para que le dé el alimento a tiempo a su familia, a la iglesia y a todas las personas. Vamos a seguir analizando algunos detalles que son muy interesantes. Dice Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Note que todas se despertaron con el clamor de medianoche. Y entonces tomaron sus lámparas. Noten que hasta aquí las diferencias son muy pocas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, quiere decir que ellas también despertaron con el clamor de medianoche. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué tremendo! Ellas no hicieron la provisión suficiente del aceite. Ellas tenían la lámpara, pero como se tardó el esposo, entonces el aceite no les alcanzó y le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Y qué le respondieron ellas? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Nos da la impresión como si las vírgenes prudentes fueran egoístas. ¿Por qué si ellas tenían aceite, no lo compartieron? Pero saben que no es egoísmo. Resulta que el aceite representa, escuchen bien, un detalle súper interesante. El aceite representa el Espíritu Santo y representa el carácter. Y resulta que el carácter es intransferible. No lo podemos compartir. Nuestra experiencia no la podemos compartir. El Espíritu Santo no se puede compartir. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, es una experiencia individual, una relación individual que yo tengo con el Señor. Y aquí hay un párrafo maravilloso en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 284. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto del carácter del Espíritu. ¡Qué tremendo pensamiento! Ningún hombre puede creer por otro. No podemos compartir el carácter porque la palabra clave es intransferible el carácter. Por eso las vírgenes prudentes no pueden compartir su experiencia, no pueden compartir el aceite extra que representa el Espíritu Santo y el carácter. Y yo quiero
dar un consejo muy especial para aquellas familias que se congregan en la iglesia, aquellas familias espirituales que son temerosas de Dios, y especialmente para los jóvenes. Porque podemos llegar a pensar de que si mi papá es pastor, de que si mi papá es un líder espiritual, que lleva 20, 30 años en la iglesia profesando la verdad, entonces como mi papá es temeroso de Dios, o mi mamá, o mi hermano, pues sencillamente yo tengo el favor de Dios. No, señor. Aquí dice que es una experiencia individual. Así que si tú tienes un familiar temeroso de Dios y tú no lo eres, tienes que establecer tu propia relación con Dios. Porque la consagración de tu papá, de tu hermano, o incluso de tu esposo o de tu esposa, no te va a salvar. Porque el carácter es intransferible. El aceite no se puede compartir. Así que no estemos cómodos. No, mi familia lleva 20 años en la iglesia. Mis padres son líderes. ¿Y yo qué? Ellos se pueden salvar, pero yo me puedo perder. Así que es un llamado de atención. Y hay un pasaje muy interesante para ilustrar lo que estamos diciendo. Allí en Ezequiel 14 aparece un relato muy interesante, un juicio. Y entonces dice que si allí, en esta ciudad, estuvieran 3 hombres temerosos de Dios, ni siquiera la consagración de ellos pueden salvar, ni siquiera a sus hijos. Ezequiel 14, versículo 13 en adelante. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, y aunque estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias almas, dice el Señor Jehová. Note que dice que si estuvieran Daniel, Job y Noé, ni siquiera ellos podrían salvar la ciudad, sino que solamente se salvarían ellos por su justicia. Versículo 15. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni aun sus hijos, ni a sus hijas librarán, porque solo ellos serían librados, pero la tierra será asolada. ¡Qué tremendo! Dice que ni siquiera a sus hijos pueden salvar. Y todos sabemos que Daniel, que Noé y Job fueron personas intachables, temerosos de Dios. Pero nos dice que si viene juicio contra la tierra y estuviesen allí estos 3 varones justos, dice, solo ellos por su justicia librarían sus vidas. Pero aún si sus hijos no fuesen temerosos de Dios, perecerían. ¡Qué tremendo! Si ni siquiera Daniel, ni Job, ni Noé pueden librar a sus hijos por su justicia, imagínate nosotros. Así que es un llamado de atención para que nosotros entablemos una relación personal con nuestro Dios, porque la salvación es individual. Y vamos a analizar el último punto que tenemos en Mateo 25, en esta parábola maravillosa que tiene una enseñanza muy especial para este tiempo final, para cada uno de nosotros. Nos dice
el versículo 10. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y se cerró la puerta. Entre tanto que las vírgenes insensatas fueron a conseguir el aceite que les hacía falta para que la lámpara no se apagara. Pero tristemente, mientras fueron a conseguir el aceite, se cerró la puerta. Lo más triste en este mundo es cuando se cierre la puerta de la gracia. Cuando se cierre la puerta de la oportunidad, de la misericordia, no habrá oportunidad para nadie. Por eso el día de salvación es hoy. Si el Señor nos hace un llamado hoy, no podemos endurecer nuestro corazón, no podemos relajarnos y decir: no, falta mucho tiempo, voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar la juventud y luego veremos si me consagro a Dios. Ojo, porque esta es una parábola que tiene una enseñanza para este tiempo. Que no nos pase como estas vírgenes que no se prepararon, que no hicieron la provisión de tener un carácter semejante al de Cristo, de estar llenos del Espíritu Santo. Se cerró la puerta y cuando quisieron prepararse ya era demasiado tarde. Vamos a leer un pasaje maravilloso que está en Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, donde nos habla de un momento en que las personas que rechazaron la primera invitación, luego van a salir de mar a mar a buscar la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Dice Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y esto se va a cumplir muy pronto, en un futuro cercano. Muy pronto el Señor enviará hambre a la tierra, y no de pan, y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso el día propicio de recibir la palabra, de recibir el mensaje, de recibir la salvación es hoy. Porque muy pronto se va a cerrar la puerta. Y esto se va a cumplir lastimosamente en muchas personas. Y ahí sí van a ir y van a llamar: ¿cuándo es que van a abrir la iglesia? ¿Cuándo se van a reunir en los hogares? Invítenme a la campaña evangelística. Pastor, hermano, venga, ore por mí. Pero lastimosamente será demasiado tarde. Ya las oraciones, ya las predicaciones van a ser en vano. Porque cuando Cristo se quite las vestiduras sacerdotales y cuando Él se ponga las vestiduras de juicio, no hay nada que hacer cuando se cierre el tiempo de la gracia. Vamos a mirar qué nos dice allí el espíritu de la profecía. Dice: el fin de tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días. El tiempo de gracia terminará mucho antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Antes de que Cristo venga, se cerrará el tiempo de la gracia.
Así que si cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, yo no me he preparado, lastimosamente no voy a ir al cielo. Yo debo prepararme para el cierre de la gracia. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Terminará el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Cuando termine el tiempo de la gracia, las intercesiones de Cristo cesarán en el reino de los cielos. Por eso tenemos que aprovechar hoy que todavía Cristo está en el lugar santísimo como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia porque todavía hay oportunidad. Pero cuando Cristo deje de interceder, lastimosamente no hay nada que hacer y se cerrará la puerta. Y dice ahí el pensamiento que no habrá un segundo tiempo de gracia. Pero saben que el tiempo de gracia terminará un poco antes para aquellos que hemos tenido gran luz, que hemos tenido tanto conocimiento y no lo hemos aprovechado. Terminará un poco antes, pero para aquellos que en el tiempo final van a conocer la verdad, se extenderá un poco más. Vamos a comprobarlo aquí en Eventos de los Últimos Días, página 154. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. O sea, el tiempo de los juicios de Dios será el tiempo de misericordia para los que no han tenido oportunidad de escuchar la verdad. Así que, queridos hermanos adventistas del séptimo día, nosotros que tenemos tanta luz, tanto conocimiento, se nos va a cerrar la gracia primero. Y cuando ese juicio sea para nosotros, dice, la misericordia se va a extender un poco más para aquellos que no han conocido la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. ¡Qué maravillosa verdad! Mientras que la puerta se cierra para unos, para aquellos que rechazaron la luz, que desperdiciaron la luz, que no vivieron a la altura de la luz que tienen, dice que será admitido un grupo de personas que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Si tú estás escuchando este mensaje, quiere decir que no es la primera vez, que ya tenemos una responsabilidad. Así que es mi invitación para que nos preparemos, para que hagamos provisión de ese aceite extra, para que tengamos la lámpara, para que le demos el alimento a tiempo y fuera de tiempo a nuestra familia, para que seamos llenos del Espíritu Santo y para que podamos tener el carácter de Cristo. Y quiero dejar una última invitación con un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? No es mañana, no es en el 2026, ni en el 2030. Dice el texto, he aquí, hoy es el día aceptable.
Hoy es el día de salvación. Esa es mi invitación para que nos preparemos, para que seamos vírgenes, prudentes, que esperemos al esposo y que cuando se cierre la gracia estemos preparados para ir al cielo con el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Maranata, Cristo viene.